Saludos nuevamente a todos, aquí Jonathan Torres para Ajedrez para Todos, y en el día de hoy tengo la oportunidad de hacer un video que hace mucho tiempo he tenido el deseo, el interés de hacerlo, y que entiendo que esta es la atmósfera política y la atmósfera social correcta para tratar de hablar de este tema, y es sobre la participación de grandes maestros negros o afrodescendientes en el ajedrez. Voy a estar presentando grandes partidas de estos jugadores y espero que sean del agrado de todos ustedes. El primer jugador que voy a hablar en el día de hoy va a ser el gran maestro norteamericano Maurice Ashley. Maurice Ashley, como saben, aparte de ser un gran educador de ajedrez, pues en su momento tuvo una gran demostración sobre el tablero y alcanzó uno de los ratings más altos entre los grandes maestros afrodescendientes. Ahora bien, la partida que vamos a ver hoy es una partida que se jugó en el año 2001 contra Larry Christensen. Es una partida muy buena donde Ashley demuestra un final de caballo donde se pueden entender las similitudes técnicas de finales de caballo y finales de peones. Uno de las mejores señales o las mejores comparativas entre finales para estudiarlo son finales de peones y finales de caballo, porque en ambos el peón pasado alejado se convierte en una herramienta definitiva. Así que vamos a ver la partida. La partida comenzó como una defensa moderna. Ashley maneja las piezas blancas y en esta posición terminan transponiendo la variante Caro-Kann. Después de varios cambios, ellos aún se encuentran dentro de la teoría. Viene este alfil F5, que es muy interesante porque muchas veces en la defensa Caro-Kann, este alfil F5 viene con la consecuencia de que luego de la captura, peón por peón arruine la estructura de peones del negro en el flanco de rey. Sin embargo, hay un recurso táctico que utiliza Christensen con dama 5 que permite luego del doblete recuperar su pieza sin hacer concesiones estructurales. Aquí hubo un enroque y torre 1, una movida muy correcta, luego de caballo de 7, que es básicamente ubicando la torre en la columna semiabierta y tocando al rey de las negras. Si el negro decide enrocar rápido, pues el peón estaría colgando con una ventaja clara para el jugador de piezas blancas. Se jugó E6, caballo de 2 buscando la casilla de 6, que repentinamente se ha convertido en una casilla muy débil. Enroque corto, caballo C4 hacia la casilla antes mencionada, dama de 5, caballo de 3 tocando la dama, dama de 6 y dama F3. En muchas ocasiones el blanco con distintos arreglos de piezas puede trasladar el caballo a ciertas casillas importantes sobre el rey negro. También esta movida combate un poco contra el despeje natural de las negras, que es contrarrestar el espacio de las blancas, ya sea con C5 o con E5. Aquí Christensen juega torre de 8, eventualmente va a querer empujar E5, entonces opta por esa variante. Se juega B3, hay que darle desarrollo al alfil de casillas negras y Ashley entiende que es mejor por el flanco de dama, por A3 o B2. Se jugó C5, que es el rompimiento que discutimos antes. Y aquí, luego de dama B7, entramos en una posición donde el blanco ha rendido quizá un poco sus intenciones de jugar sobre el flanco de rey y captura un peón en el flanco de dama que otorga esta estructura. Y en esta estructura el blanco ahora cambia su juego hacia el final debido a que este 2 contra 1 potencialmente puede crear un peón pasado para las blancas. Ese peón pasado, principalmente en finales de reyes o como en este caso en finales de caballo, va a ser una unidad probablemente decisiva. Aquí se jugó torre de 1, haciendo la clavada sobre el alfil, dama, torre de 8 y dama por A3 ganando un peón claro. Quizá a Christensen se le pasó esta alternativa, pero el juego ahora definitivamente está a favor de las blancas, que tienen dos peones pasados bien rápidos por el flanco de dama. Aquí hubo varios cambios y ahora, después de alfil B2 con un tiempo sobre el caballo, el gran maestro Ashley definitivamente tiene una partida probablemente ganadora. Se juega caballo E4, aquí se pelea la columna, bien importante siempre pelear contra los elementos activos de la oposición. Y decide jugar torre A8, lo cual entiendo yo el punto de la movida, que es que definitivamente no quiere promulgar los cambios en esta posición, porque mientras más cambios hay en la posición, más fácil sería para el jugador de piezas blancas ganar. Aquí se juega alfil D4, otro cambio, y caballo C3, que en concreto puede que se le haya pasado la variante Ashley porque devuelve un peón a las negras, ¿no? Que están amenazando no solamente A2, sino esta dupleta aquí, sino que quizá fue a propósito porque el final resultante va a ser ganador
para Ashley. Así que no está claro si se le pasó esa movida, pero luego de torre C4 y caballo por A2, torre A4 merece mucha atención, precisamente porque a pesar de que quizás este final se puede empatar, entra en esta posición técnica que fue lo que discutimos al principio del peón pasado alejado. Entonces, finales de caballo se comportan similares a finales de reyes. Un poquito distinto porque las piezas siempre le dan dinamismo a la posición, pero en concreto, este final es mucho mejor para las blancas y es una alternativa quizás más técnica para tratar de imponer la partida. Aquí se jugó caballo B4 y el caballo está atendiendo el desplazamiento del peón de A. El rey se centraliza, ¿verdad? Esto es técnica clara de peones. Y caballo C4 que apoya un poco el avance del peón y limita al rey negro. Aquí se jugó F6, donde el blanco comienza a marchar su rey hacia el flanco de dama. Es posible que este final aún en este punto sea unas tablas, pero aún así las oportunidades más favorables están con el blanco, con el peón de A, que eventualmente se impone en la partida y es el que gana. Aquí se juega caballo de 3, velando la guira como dicen, pero realmente este cambio sería desastroso, ¿no? El peón de A siempre se impone. Así que para evitar eso, el negro decide jugar E5 con una movida mucho más lógica. El rey se desplaza hacia el flanco de dama, donde en algún momento quiere conspirar con el peón para eventualmente coronar. Se juega caballo F4, tocando el peón de G2 y el de H3. H4, que es una movida... Quizá yo hubiera jugado A5 de una vez, ¿verdad? No sé si H4 sea la mejor, pero igual preserva los valores de la posición. Lo que quiero es dificultarle un poco al negro que cree un peón pasado en ese flanco. Aquí se jugó A5 y el blanco definitivamente está mejor. También tenía la oportunidad de jugar G4 de una, lo cual le va a dificultar mucho al negro poder crear un peón pasado. Esa movida era bien interesante. Se jugó A5, G5 por parte de las negras, G3, movida importante, preservando, ¿verdad?, la integridad estructural. Caballo H3 al peón de F2 y G4, que probablemente es un error. Aquí simplemente caballo de 5 atacando la base de F6. Probablemente era suficiente para asegurarle la victoria al blanco. Pero G4 quizás fue un error de final. Probablemente se ajoró o se enamoró de la idea de crear dos peones pasados. Y es lo que termina pasando en la partida. Luego de estas dos capturas, ahora el blanco tiene el peón de H y el peón de A, dos peones fuertísimos, contra este peón de F4. Aún así, la posición todavía debe ser tabla. Sin embargo, en términos prácticos, es una posición bien complicada. Se juega caballo por F2, lo cual es un blunder, porque en concreto después de H6, el peón de las blancas puede ser controlado con caballo de 6 jaque y caballo F7, pero eso no significa que el blanco no podría ganar en otras partes del tablero. Así que caballo F4 decide jugar Ashley, atendiendo principalmente caballo de 6, caballo G5 es única para prevenir el avance del peón, y caballo por H2, ahora sí, los dos peones de Ashley deben ganar cómodamente, dos peones pasados distantes. Decide Christensen bloquear el peón y ahora Ashley empieza a maniobrar hacia el flanco de rey, al flanco de damas, debo decir, buscando simplemente con el avance colectivo de estas tres unidades coronar el peón. Y precisamente así acaba la partida, se juega de 4, Christensen también hace una demostración en el centro, A6 jaque. Aquí como movida única, ¿verdad? Hubiera sido quizás rey A7, pero ya la posición está definida totalmente a favor de las blancas. Así que es una partida muy buena, muy técnica, especialmente en el final por parte del gran maestro Ashley. Y es una demostración que alivia el mito o los mitos que puedan haber sobre distintas características superficiales que tengan las personas. Realmente siempre he sido bien enfático en esto del nivel de ajedrez y cómo hay distintos jugadores que realmente no se reconocen. Pero Ashley y muchos de los otros que voy a estar presentando aquí son muestras de que no importa cualquier discrimen que pueda haber en tu contra, tú puedes ser excelente en tu campo de especialidad. Así que espero que hayan disfrutado de ese video un montón. Recuerden que tengo el canal de YouTube, pues voy a estar toda la semana hablando un poco sobre este tema. De hecho, no un poco, voy a estar hablando precisamente de este tema. Y vienen unas partidas bien emocionantes y bien interesantes por ahí. Así que si les gustó esto, ya saben, compártanlo y los veo en una próxima ocasión.